Un adolescente superdotado es un comienzo perfecto para una historia de casi cualquier género. Se espera de ellos que sean simpáticos, incluso en sus errores, y que logren salvar las dificultades de la vida, gracias a habilidades que el resto de nosotros apenas comprendemos. Pero la vida real tiene muy poco de historia de ficción. En la vida real, casi cualquier cosa que pueda salir mal, en algún momento lo hará. Así fue el caso de Andrew Gosden, que desapareció sin motivo, y al parecer por voluntad propia, con 14 años y un destino desconocido. Algunas cámaras y testigos registraron su misterioso viaje hacia el olvido, un caso que pronto cumplirá 20 años de su extraña entrada en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. En la mañana del 14 de septiembre de 2007, la vida de los Gosden, una familia de clase media que vivía tranquilamente en el suburbio de Balby Doncaster, se quebró sin previo aviso. Andrew Paul Gosden, el hijo de apenas 14 años, salió por la puerta de su casa, fingiendo salir de camino a la escuela, pero sus acciones estaban muy lejos de la rutina que llevaba normalmente desde hacía años. De hecho, la vida de ese adolescente británico estaba hasta ese día marcada por logros académicos extraordinarios para su edad y una familia que lo describía como tranquilo, introspectivo y muy inteligente. Andrew era considerado un prodigio por sus profesores. Participaba en el programa para jóvenes dotados y talentosos del Reino Unido, una iniciativa estatal reservada para el 5% más brillante del país. Su historial de asistencia era perfecto. Su desempeño en matemáticas era tan prometedor que se le veía encaminado a una futura plaza en Cambridge, y su conducta general no levantó jamás la menor sospecha de un conflicto. Era, como muchos testigos afirmaron después, el tipo de adolescente del que nunca se esperaría una fuga voluntaria. Kevin y Glenys Gosden, sus padres, eran cristianos anglicanos comprometidos, pero nunca impusieron su fe sobre Andrew ni su hermana Charlotte. La familia promovía la autonomía y el pensamiento crítico, y había decidido no bautizar a sus hijos, dejando ese tipo de decisiones a su libre albedrío. Andrew había dejado de asistir a la iglesia 1 año y medio antes, lo que para sus padres era más una señal de madurez reflexiva que de rebeldía. El carácter de Andrew era el de un chico poco comunicativo, pero que se sentía a gusto consigo mismo y no se aislaba. Elegía sus relaciones con cuidado y tenía un grupo reducido de amigos con intereses similares, aunque rara vez socializaba fuera del ámbito escolar. Era un joven reflexivo, a veces despistado, que no se veía atraído por las redes sociales ni por los medios de comunicación digitales. Facebook y MySpace fascinaban a los jóvenes de su edad, pero Andrew ni siquiera se había entusiasmado con los teléfonos móviles. Perdía interés con facilidad, y cuando extravió 2 celulares, no quiso que le compraran otros. En su lugar, pidió una consola de Xbox. Entre sus hobbies o aficiones más destacadas estaban la lectura, los videojuegos y la música metal. Coleccionaba merchandising de bandas como Slipknot o Him. Pasaba mucho tiempo leyendo, y su última lectura fue Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche, una prueba más de que su universo intelectual era mucho más amplio que el de sus compañeros, y casi de la mayoría de los adultos de su entorno. No parecía conflictuado en ningún sentido, pero las cosas no eran normales, y las consecuencias de que algo andaba mal, y que nadie sospechaba, serían determinantes. La mañana del 14 de septiembre de 2007, Andrew fue captado por la cámara de seguridad de un vecino regresando a casa. Había salido poco antes para tomar el autobús escolar, pero en lugar de eso, permaneció oculto en el parque Westfield, hasta que estuvo seguro de que sus padres se habían marchado. El reverendo Alan Murray, un amigo de la familia, lo vio caminando entre los árboles. Una vez en su casa, puso su uniforme escolar en la lavadora y se vistió con una playera de Slipknot negra
y unos jeans. Tomó una mochila y la llenó con sus llaves, su billetera y una consola PlayStation portátil, aunque no tomó el cargador. Antes de regresar había vaciado su cuenta en un cajero automático. Tenía 207 libras ahorradas, pero solo pudo sacar 200, ya que el cajero solo entregaba billetes de 20. Pero en su casa tenía otras 100 libras en efectivo que había ahorrado, aunque por algún motivo no los tomó. Tampoco se llevó ningún abrigo, su pasaporte, ni ropa de recambio. Una vez que dejó su casa se dirigió caminando a la estación de tren de Doncaster y compró un billete solo de ida a Londres. El vendedor le sugirió pagar 50 peniques más por un viaje de ida y vuelta, pero Andrew insistió en un boleto sencillo. A las 9:35 de la mañana, abordó el tren con destino a King's Cross. Una pasajera lo describió como un muchacho callado, completamente absorto en su consola de juegos. A las 11:25, las cámaras de King's Cross lo captaron saliendo solo por la entrada principal. Esas imágenes que se difundieron públicamente días más tarde serían las últimas pruebas visuales que se tendrían de él. A partir de ese instante, Andrew Gosden desapareció sin dejar rastro alguno. Lo desconcertante del caso no fue únicamente la desaparición, sino la cantidad de detalles que apuntaban a una acción planificada, pero sin explicación. El hecho de no llevar móvil, ni pasaporte, ni ropa extra, ni siquiera el cargador de su consola, parecía sugerir que o bien no planeaba estar fuera mucho tiempo, o bien esperaba contar con recursos externos que nunca se han identificado. No utilizó su cuenta bancaria nuevamente, ni contactó a su familia. El caso atrajo la atención pública desde el primer momento, pero la investigación inicial cometió errores que los Gosden considerarían graves y tal vez decisivos. Durante los primeros días, la policía enfocó su atención principalmente en la familia, lo que según el padre de Andrew no solo fue doloroso, sino que también consumió un tiempo crucial. A Kevin Gosden se le realizaron entrevistas grabadas de manera ilegal, en un intento de presionarlo, y se sugirió implícitamente que podría estar ocultando información. La policía no solicitó inmediatamente imágenes de cámaras de seguridad más allá de King's Cross, ni rastreó los autobuses o estaciones de metro cercanas. Un avistamiento en un local de Pizza Hut, considerado por la familia como muy probable, jamás fue revisado por los investigadores. Con el paso de las semanas, surgieron reportes de posibles avistamientos en Londres y otras ciudades. Un niño durmiendo en un parque de Southwark, otro abordando un tren en Mortelic días después, e incluso uno más en Covent Garden, que negó ser Andrew cuando fue interrogado por una mujer que lo reconoció por las imágenes de la televisión. La policía tardó 6 semanas en contactar a esta última testigo, pero Andrew no aparecía en ninguna parte. Aunque los testigos ofrecían alguna luz de esperanza para sus padres, el rastro se fue enfriando, y más temprano que tarde, tuvieron que aceptar una realidad indiscutible. Su hijo se había desvanecido, y no había ningún indicio de dónde estaba, o por qué se había marchado, pero las pistas, aunque difusas, aparecían cada tanto. En noviembre de 2008, un hombre acudió a una estación de policía en Leominster, anunciando que iba a dar información importante sobre Andrew, pero desapareció antes de que un oficial pudiera atenderlo. Más tarde, una carta anónima fue enviada a la BBC. En ella aseguraban haber visto a Andrew en Shrewsbury. Más de una década después, en 2018, un usuario online con el nombre de Andy Rowe, el mismo apodo con el que la familia llamaba a Andrew, posteó asegurando haber abandonado su hogar a los 14 años y pedía 200 libras para pagar el alquiler, diciendo que no tenía una cuenta bancaria. Aunque se investigó el post, jamás se logró identificar al autor, pero aunque no hubo una respuesta definitiva, las teorías acerca de por qué Andrew había ido a Londres siguieron surgiendo durante años. Algunas apuntaban a que se había marchado para asistir a un concierto. El 14 de septiembre de 2007,
Se celebraban espectáculos de bandas como 30 Seconds to Mars o Sick TH, esta última considerada una de las posibles favoritas, pero eso no explicaría el porqué de un pasaje solo de ida. Otra teoría surgió, que podría haber ido a Londres para encontrarse con alguien conocido en línea, pero la policía no encontró evidencia digital de ninguna clase de contacto. Otra posibilidad surgió en 2009, cuando Kevin Gossen afirmó que su hijo pudo haber estado atravesando un conflicto relacionado con su orientación sexual. La familia aclaró que lo habrían apoyado sin dudarlo, pero nunca llegaron a hablar abiertamente. Kevin llegó a comunicarse con una organización de la comunidad gay, pidiendo ayuda para encontrar a su hijo. Estadísticamente, muchos jóvenes LGTB tienden a abandonar sus hogares por miedo al rechazo. El hombre no estaba seguro de que fuera el caso de Andrew, pero cualquier opción era mejor que la nada. En 2021, el caso volvió a reflotar, aunque nunca quedaron claros los detalles. Se supone que una pista anónima cuyo contenido no fue revelado condujo al arresto de 2 hombres. Estos detenidos estaban bajo sospecha por secuestro y trata de personas. Uno de ellos, además, poseía material ilegal relacionado con menores. Se incautaron sus dispositivos, se ordenó su análisis forense y se prometieron novedades. Sin embargo, en septiembre de 2023, tras casi 2 años de investigación, la policía descartó por completo la implicación de estos individuos y los liberó sin cargos. Desde entonces, el caso permanece tan estático como el día en que se denunció la desaparición. Los esfuerzos de la familia no han cesado. Campañas públicas, reconstrucción de imágenes por progresión de edad, incluso la participación de superreconocedores, personas excepcionales con la habilidad de recordar cada rostro que han visto en su vida, aunque solo haya sido un segundo, para escanear fotografías de conciertos. Años más tarde, en 2011, los Gossen contrataron de forma privada una empresa equipada con tecnología sonar para explorar sectores del río Támesis. El objetivo era localizar restos humanos sumergidos, una posibilidad que la policía nunca investigó con esa profundidad. Aunque durante la búsqueda se encontró un cuerpo, no correspondía a Andrew. El operativo, costoso y emocionalmente agotador, fue una muestra más de la desesperación de sus padres por agotar cada recurso disponible. En 2009, mientras la atención mediática disminuía, el padre de Andrew especuló abiertamente si su hijo había intentado hacer una reinvención completa de su identidad. Mencionó la posibilidad de que algo lo estuviera preocupando profundamente, algo que no se atrevía a compartir con nadie, aunque nunca se encontró evidencia clara que apoyara esa teoría. Reveló el nivel de desconcierto en la familia, que no podía descartar ninguna posibilidad, por improbable que fuera. Otra línea de investigación involucró el intento de rastrear su historial óptico, dental y seguridad social. A partir de 2017, la policía comenzó a consultar bases de datos oficiales en busca de coincidencias con los datos biométricos de Andrew. Incluso verificaban registros hospitalarios de John Doe, personas no identificadas en el Reino Unido, pero ninguna pista dio fruto. Por último, uno de los pocos objetos que Andrew tomó al salir de casa fue una consola PSP. Sony fue contactada para verificar actividad de red vinculada al número de serie del dispositivo. No se encontró ninguna conexión registrada. Hasta el día de hoy, en la casa de los Gossen, la habitación de Andrew sigue intacta, esperando que algún día regrese de manera tan inexplicable como se marchó. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.